desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. Un espacio para la reflexión y el diálogo, organizado por Acción Directa No Violenta, donde colaboran Ben Majek, Ecologista de Nación, Radio Guiniguada y Radio Pimienta. De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender, cada paso errado. Quinta sesión. Racismo, fronteras y militarismo. Participan Centre de las, Mujeres de Negro, Caravana Abriendo Fronteras y Colectivo ADNV. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Pues ella es Ainhoa Ruiz y es investigadora del Centre de las. Y el Centre de las, para quien no lo conozca, es un centro que se nació en el 99 como resultado del trabajo desarrollado en la campaña contra el comercio en 1988. Yo si digo alguna locura me lo dices, Ainhoa. Comercio de armas, sobre todo, ¿eh? No se vayan a pensar que... Exacto. Con la comercio de armas. Bueno, es un centro de investigación sobre el desarme y la paz. Una entidad independiente que analiza la paz, la seguridad, la defensa y armamentística. Realiza investigaciones y hace incidencia política y social sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Así en resumen, eso viene siendo el Centre de las, ¿verdad? Sí, sí, buen resumen, porque hacemos muchísimas cosas. Vale. Y bueno, nos vienes a hablar un poquito sobre los muros y la criminalización de la migración. Hago un apuntito, y es que Ainhoa hizo hace poquito, hace unos meses, un informe sobre el papel del Frontex. Para quien no lo conozca, es una maravilla de informe que te hace una fotografía, vamos, estupenda de cómo funciona el Frontex. Entonces, bueno, para quien le apetezca, Ainhoa nos hizo este informe, que no sé si nos vas a hablar de ello hoy o esto no toca. Sí, lo introduciré un poquito, ya que lo has dicho, no estaba segura de hablar de ello, pero lo introduciré un poquito también. Luego pondré los links, cuando acabe la charla, pondré los links de este informe y del otro que hicimos en 2018, que trataba sobre los muros, un poquito del que iba a hablar ahora. Que nosotros al final lo que hicimos es un poco analizar qué tipos de muros se encontraban las personas que emigraban y las personas que buscaban refugio, porque a menudo hablamos solo de las personas que buscan refugio, pero también tenemos que hablar de las personas que migran y se mueven entre territorios, ¿no? Que también son personas de derecho, aunque no aspiren a pedir asilo, ¿no? Porque también están huyendo de la pobreza, que estas son personas que no se las reconoce como refugiadas, pero también están huyendo de otro tipo de violencia, y eso siempre me gusta remarcarlo. Bueno, no me gusta obviamente, pero es necesario recordarlo. Entonces nosotros este informe lo que analizamos fue qué tipos de muros se estaban construyendo en la Unión Europea, sobre todo a partir de los años 90, y por qué, ¿no? Y para hacer un poco de resumen, porque el tema es bastante complejo, como os podéis imaginar, y hay diferentes corrientes académicas detrás, pero no quiero ponerme demasiado académica, vamos a utilizar un lenguaje un poco más activista, un poco más cercano. Digamos que a partir de los años 90 se empezaron a cuestionar muchos aspectos de cómo tratamos la seguridad, se empieza a cuestionar de para quién y por qué construimos la seguridad, y uno de los análisis que como sabéis, la seguridad hegemónica, mundial, histórica, que ha prevalecido sobre las demás, es la militar. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, que no contemplamos como mayoritarias otros modelos de seguridad, ¿no? La militar, todavía tenemos el peso de la seguridad militar. Entonces, ¿qué ocurre a partir de los años 90? Sobre todo en el 85, antes de la entrada, no, bueno, primero, cae el muro de Berlín en el 89, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo es muy importante porque a nivel simbólico y a nivel físico, ¿no? Porque de pronto parece que caen los bloques, en los grandes bloques que dividían el mundo, esta es la narrativa que se nos vende, cae la Unión Soviética y parece que hay una victoria del capitalismo, de la libertad del movimiento, un relato liberal de que los muros nos estaban dividiendo y eso iba a acabar, y lo que nos encontramos es todo lo contrario, ¿no? Por un lado, esa narrativa que no se ha cumplido, como veremos con lo que voy a explicar, y por otro lado, esta parte física de que parece que íbamos a dejar de encontrarnos
con estos muros que nos dividían, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre pocos años después? Porque estamos hablando de que el muro de Berlín cae en el 89. Justo 5 años antes se estaban firmando los tratados del acuerdo de Schengen, que para los que no sabéis muy bien lo que es Schengen, es el espacio de libre circulación. Son los espacios asociados que nos permiten a las personas que formamos parte, a los países que forman parte de este espacio, pues viajar solo con el DNI, ¿no? Sin ningún tipo de control o restricción. Por lo menos hasta ahora. Estamos empezando a encontrar, eso está empezando a cambiar. Y ahora está empezando a haber controles también, incluso para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando un país quiere entrar en el espacio Schengen? Ahí es cuando empieza lo que nosotros denominamos la construcción de la Europa fortaleza. Porque cuando un país quiere entrar en el espacio Schengen, se le pide que refuerce sus fronteras exteriores. Claro, esto en países que forman parte de la periferia europea, os podéis imaginar que la presión es más alta, como pasa con el Estado español. ¿Qué pasó en los 90? Que el Estado español pidió entrar en el espacio Schengen y al poco nos encontramos, casualmente es ironía, por supuesto, que en el 93 y en el 96 se levantan las vallas de Ceuta y Melilla. Antes no había estas vallas ahí, no existían estas vallas ahí. Lo que ocurre es que hay esta presión por aumentar los controles fronterizos, ¿no? De alguna manera. Esto se produce también en parte, porque nos encontramos con que dentro de este mundo de globalización es cierto que hay un abaratamiento de costes de los sistemas de transporte y también realmente sí que hay se produce mayor movilidad entre países, ¿no? Digamos que de alguna manera se facilita, pero siempre de una forma muy jerárquica. Como bien sabemos, hay personas como nosotros que tenemos muchas más facilidades para viajar por el mundo que una persona, por ejemplo, de Somalia, que tiene muchísimas dificultades, ya no solo para pedir los papeles, o incluso una persona de Senegal, sino que incluso pedir un visado a lo mejor le cuesta 50, 100 euros, que para ellos es muchísimo dinero, ¿no? En cambio, nosotros tenemos mucha más facilidad para viajar. Entonces, muchas veces hablamos de que realmente viajamos más fácilmente, pero es una perspectiva un poco racista, porque en realidad sigue habiendo jerarquías en el movimiento de las personas. Pero bueno, esto pasa, digamos que los muros de alguna manera parece que se van a borrar, pero no es así. Pocos años después de la caída del muro de Berlín, en la Unión Europea, en territorio europeo, ya nos encontramos los muros de Ceuta y Melilla. En este sentido, el Estado español es un poco el pionero en este sentido, porque también desarrolla otros tipos de muros, que son los que nosotros denominamos los muros virtuales. Son un poquito más complejos de entender, que son aquellos que se basan en sistemas tecnológicos de control del movimiento. Por ejemplo, en España tenemos el SIBE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que consiste en un radar que intercepta el movimiento a tantos kilómetros de lo que ya se considera la frontera marítima de la Unión Europea o de la propia España, para poder detectar las embarcaciones que están llegando, ya sean para detener el contrabando o detener el tráfico de drogas, pero también para, digamos, parar e interceptar a las personas que están intentando entrar en territorio de la Unión Europea, ¿no? Y de esta manera se pueden interceptar antes de que entren y, por tanto, realizar estas devoluciones, ¿no? Que a menudo son devoluciones en caliente, que, como sabéis, han sido condenadas por tribunales de derechos humanos de la Unión Europea, aunque hace poco, de eso podríamos hablar muchísimo, aunque España estaba condenada por una de estas devoluciones en caliente por este Tribunal de Derechos Humanos, ahora acaban de decir que, esto ha sido este mismo año, hace unos pocos meses, acaban de decir que no, que se levanta la condena, lo cual ha sido un escándalo a nivel de derechos humanos, porque eso significa, de alguna manera, sienta el precedente de que las devoluciones en caliente pueden ser, de alguna manera, no tener repercusiones, ¿no? Políticas sociales y sancionadoras, ¿no? Que era la esperanza que teníamos, que de hecho están prohibidas por los convenios que regulan la protección de las personas que tienen derecho a asilo. ¿Qué pasa después de la construcción de los muros de España de España? Pues ocurre el 11 de septiembre, que, como bien sabéis, agita a todo el mundo que conocemos, cambia de una manera brutal todas las medidas de seguridad, todas las políticas, produce nuevas intervenciones armadas, como bien sabéis, en Irak, en Afganistán. Hay una reacción en cadena en todo el Oriente Medio, en este sentido, que tiene un impacto en las personas que huyen, ¿no? Que buscan refugio, porque de hecho uno de los principales colectivos que intenta llegar a España, a la Unión Europea, aparte de los sirios, como es obvio, que es la población principal,
También encontramos muchísima población senegalesa y también encontramos mucha población de Costa de Marfil, de Somalia y de Irak. O sea que el conflicto de Irak, ese que empezó en 2003, todavía a día de hoy está generando muchísimas personas desplazadas, ¿no? Para que veamos que las intervenciones armadas tienen un impacto en todas estas personas refugiadas, ¿no? Parece muy obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Y lo peor no es que la mayoría no intentan llegar aquí, la mayoría de las personas refugiadas buscan refugio en los países de sus alrededores, no los países que colindan con ellos. O sea que esto también lo tenemos que tener presente, ¿no? Este discurso que se utiliza por parte de la Unión Europea de que vienen, ¿no? Que hubo un poco de crisis de todas las personas refugiadas, ¿qué haremos con todas estas personas refugiadas? En realidad suponía un número mucho menor de lo que están acogiendo países, por ejemplo, como Turquía, porque le han pagado también para que lo haga, o como está acogiendo Líbano, por decir algunos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el 2011, después del 2001, de los ataques del 2001, del 11 de septiembre? Pues que cambian todas las políticas de seguridad y entramos en un momento en el que aparecen nuevas amenazas, muchas de ellas ligadas a las fronteras. Entre ellas, las que ya conocemos, ¿no? El contrabando, etcétera, etcétera, pero se ve que entramos en esta contradicción que se hacía valer que la globalización nos decía fronteras abiertas, fronteras fáciles, fronteras para las mercancías, pero todo eso lleva a la contradicción de, ostras, queremos controlar las fronteras, pero tenemos que tenerlas abiertas. Por tanto, se produce una contradicción, ¿no? Queremos cerrarlas para las personas y para todas esas nuevas amenazas que parece que aparecen, en parte porque los ataques del 11 de septiembre se ligan a los procesos migratorios de las personas que vienen de fuera, a permitir estos movimientos de personas, aunque no tenga ningún sentido, porque no tuvo nada que ver con eso, pero de alguna manera las personas que migran y se mueven por el espacio, esta libertad de movimiento, como decía, muy jerárquica, se empieza a entender como una amenaza y se empiezan a desplegar toda una serie de sistemas, que son todos estos muros, con muchísima más intensidad, o sea, se consolida estos sistemas de control que el Estado español empezó en los años 90, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se expanden por toda la Unión Europea y Estados Unidos presiona además a la Unión Europea para que aplique estos sistemas de control porque entiende que si la Unión Europea no se protege, Estados Unidos tampoco lo está. Entonces, se expande la construcción de muros. De hecho, llegamos a fecha de hoy con que de 28 Estados miembros, aquí entraría Reino Unido, que realmente ya no está en la Unión Europea, pero si lo incluimos, que en el momento lo incluimos, 10 Estados miembros a estos 28 de la Unión Europea han construido muros a día de hoy, entre ellos España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania, ¿no? A esto podríamos sumarle Noruega, que no es de la Unión Europea, pero sí es del espacio Schengen, el espacio que decíamos de libre circulación, porque ¿qué pasa? En el 2015, en ese momento que se habla de esta crisis de refugiados, que es cuando podríamos cuestionar, ¿no?, el término de crisis de refugiados, podríamos hablar de una crisis humanitaria, se llama crisis de refugiados desde una perspectiva de cómo parece que nos afecta a nosotros, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de una crisis humanitaria a nivel mundial, producida por una gran desigualdad a nivel económico y mucha violencia, ¿no? Violencia de todos tipos, económica, física y cultural, persecuciones políticas y persecuciones físicas, ¿no? Conflictos armados, por decirlo de alguna manera. Entonces llegamos como decía, 2019, con 10 Estados miembros, de 28, estamos hablando de más de un tercio, que construyen muros. Como decía, incluimos Noruega, porque en 2015, después de esta denominada crisis de personas refugiadas, se cierra la ruta de los Balcanes, digamos que la mayoría de los países que os he nombrado, Hungría, Grecia, Bulgaria, Austria, Eslovenia, forman parte de esta ruta de los Balcanes, que era la principal ruta que tomaban las personas, aparte del Mediterráneo, esta es como la otra gran ruta que toman las personas de Oriente Medio para llegar a la Unión Europea, y de alguna manera en 2015, mediante la construcción de muros, se acaba cerrando, ¿no? Empieza Grecia con el 2012 y la acaban siguiendo una serie de países. ¿Qué ocurre? Que las personas que buscan refugio y asilo en la Unión Europea empiezan a buscar nuevas rutas. Esto que llaman efecto llamada, que intentan frenarlo con muros, como si las personas fueran a decir, bueno, como hay un muro, pues ya no lo intento. La desesperación de estas personas puede muchísimo más que pensar que hay un muro allá que se lo va a impedir. Ya lo hemos visto, que hay personas que acaban
desangradas en las vallas, en las concertinas de las vallas de Melilla, y aún así las personas siguen arriesgando sus vidas de forma terrible. Por tanto, no se frena el efecto llamada, siguen intentando llegar las personas a la Unión Europea y se abre una nueva ruta mucho más larga, mucho más peligrosa y mucho más cara, que es la ruta que llamamos del Ártico, a partir del 2015. Y es que las personas intentan llegar a la Unión Europea y al espacio Schengen por Noruega. Podéis imaginar el tipo de ruta, el tipo de vulnerabilidades. Cuanto más largo es el trayecto, más vulnerabilidades se encuentran por el camino, ¿no? Por tanto, ¿qué se está haciendo con esto, no? La Unión Europea nos utiliza una narrativa muy contradictoria, que es, por un lado, somos valedores y defendemos los derechos humanos, pero por otro, la práctica, cuando analizamos la práctica de la Unión Europea y de los Estados miembros, la realidad es que lo que se está haciendo es blindar, construir esta Europa fortaleza para controlar el movimiento de las personas, ¿no? Con estos muros, que son los muros físicos, los muros virtuales, que después del sistema integrado de vigilancia exterior que os comentaba que había construido España, se aplica este tipo de radares a toda la Unión Europea con un programa que se llama Eurosur. Y después, además, empezamos a encontrar el despliegue de sistemas de control, de registro del movimiento a través de las fronteras. Esto significa que también nos están controlando a nosotros, ¿no? Que después del 11 de septiembre, cualquier tipo de movimiento supone una posible amenaza. Entonces, encontramos muchísimos programas de control, no podría nombrarlos todos, de diferentes tipos, entre ellos el Eurodac, que lo que hace es registrar el movimiento de las personas a través de todas las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Incluidos, como decía, nuestros movimientos. Esos datos quedan registrados y lo que se utilizan son algo que ahora se lleva mucho, que es el Big Data, que con todos los datos acumulados y toda la información que tienen sobre nosotros, lo que pagamos con la cuenta, lo que pagamos con la tarjeta, al banco y al sindicato que estamos afiliados, al partido político que quizás estamos pagando, las donaciones que hacemos a según qué ONGs. De esta manera pueden cruzar todos estos algoritmos, cómo nos movemos. Por ejemplo, si una persona ha ido a Palestina, pueden saber si ya es activista, si ya ha estado antes, por poner un ejemplo, ¿no? O si ha estado en una cumbre anti-OTAN. De alguna manera, todos estos datos se cruzan y pueden llegar a saber el grado de amenaza que supone una persona, ¿no? Algo que es realmente terrible, porque son datos que, cruzados entre ellos, nos están diciendo de alguna manera si somos una amenaza o no para el sistema. Pero no sabemos para qué modelo de sistema, aunque ya nosotros lo podemos intuir, ¿no? Y esto también pasa, por supuesto, con las personas migratorias y de dónde proceden y por qué países han pasado. Es decir, una persona que viene de Afganistán, para este tipo de programas, supone mucho más una amenaza que una persona, obviamente, que viene de Canadá. Por eso hablamos de este refuerzo de jerarquías, ¿no? Ya no solo son los trámites, sino que también son cómo eres tratado, cómo eres catalogado y la facilidad de acceso o no que tienes de moverte entre el espacio, ¿no? Este es un poco el panorama de cómo se construye la Europa fortaleza. Y por último, porque ya no sé si me estoy pasando de tiempo, nosotros también hablábamos de los muros mentales, ¿no? Esto no deja de ser muy importante en estos tiempos. De alguna manera nosotros analizamos en 2018, tendríamos que volver a analizar los datos ahora, que como bien sabemos, partidos de extrema derecha están cogiendo mucha fuerza, no solo en discurso en la calle, a través de su narrativa, están haciendo valer su narrativa, sino que también encontramos en 2018 que de 28 países miembros, 11 de ellos tenían representación parlamentaria de partidos de extrema derecha. En algunos no solo representación parlamentaria, como era el caso de Italia, incluso que estaban en el gobierno, ¿no? Como pasó con Salvini, con la Liga Norte, que después, afortunadamente, este gobierno se rompió y ahora ha habido nuevas alianzas y las políticas migratorias parece que se han aflojado un poco. Pero bueno, es importante hablar de esto. Tendríamos que ver cómo están los datos ahora, pero probablemente todavía nos encontraremos con esta representación, incluso que han subido. Y lo peor no es solo que tengan esta representación y que tienen voz en nuestros parlamentos, sino que algunos partidos que no son tan de extrema derecha, como no saben qué respuesta dar a esta cuestión de las migraciones, o como no quieren dar una respuesta de acogida, que también puede ser, porque cuesta un dinero, porque puede tener un
un coste político, ¿no? Como le pasó a Merkel en su momento, que fue de los pocos países, Alemania, que acogió, no llegó a acoger todo el cupo que se acordó por parte de los países de la Unión Europea, pero fue de los pocos países que se acercó. Vemos que tiene un precio político, ¿no? Desgraciadamente, ser solidario tiene este precio político a nivel europeo, en muchos países o por parte de muchas sociedades, en parte porque se expande esta narrativa del miedo hacia el otro. Y nos encontramos que muchos partidos políticos compran este discurso de la extrema derecha, lo diluyen un poco, pero lo compran igualmente y desvían, como nos hemos encontrado, ahora tenemos un ejemplo muy obvio y con esto ya acabo, desvían incluso el discurso de problemáticas que tenemos ya en nuestros países a culpabilizar a los migrantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con Donald Trump, que culpabiliza de que se expanda el coronavirus por Estados Unidos a las personas migrantes, decide cerrar las fronteras, cosa que es verdaderamente complicada, necesita de mucho presupuesto y de muchos recursos humanos, porque la frontera de Estados Unidos es enorme, y en vez de cuestionar el verdadero problema, que es que tienes un sistema sanitario que no está funcionando y no es lo suficientemente fuerte para hacer frente a una pandemia, ¿no? Lo mismo podríamos decir en España, aunque en España afortunadamente no se ha utilizado o no se ha escuchado tanto este discurso antimigrante como persona que trae el coronavirus, culpable de ser las personas que traen este tipo de enfermedades a nuestros países, cosa que es totalmente falsa y que tenemos que desmentir completamente, pero sí que se ha desviado, ¿no? Quizás sí que sirve para desviar los verdaderos problemas que tenemos en nuestros países. Es decir, que es la otra persona la que viene de fuera y que lo que tenemos que hacer es cerrar las fronteras, no permitir la migración, porque todos los problemas vienen de ahí, ¿no? Es una forma de desviar la atención de los verdaderos problemas que tenemos, de desviar la crítica de los verdaderos problemas que tenemos y de no aportar soluciones. De hecho, Zygmunt Bauman, que siempre os recomendaré que lo leáis, que seguramente lo conoceréis, decía precisamente que la securitización, que es lo que nos estamos encontrando a partir del 11 de septiembre, es el nuevo modelo de seguridad que nos estamos encontrando, que explicarlo sería muy largo, pero que de alguna manera lo que dice es que hay aspectos de la política social que pasan a ser tratados como un aspecto de la política de seguridad. Eso significa que se tratan con las mismas herramientas de la seguridad hegemónica, o sea, porque la seguridad militar, y eso es lo que está pasando con las personas refugiadas, ¿no? Eso es lo que hace Frontex. La práctica de Frontex es esta. Tal y como la hemos analizado, lo que hace Frontex es criminalizar a las personas, trata a las personas refugiadas no como o migradas, no como una cuestión humanitaria que necesita de recursos, de rescate, de medios y de ONGs preparadas para el rescate y la acogida, sino que los mete en el mismo saco y se tratan en el mismo tipo de operaciones que las operaciones que se desarrollan para atacar e interceptar a las personas que son criminales, ¿no? El contrabando, bueno, este tipo de cosas que pasan en las fronteras. Así que se tratan con las mismas herramientas. Tú estás tratando con las mismas herramientas a una persona que está contrabandeando con drogas o con cualquier otro tipo de productos que a una persona que está buscando asilo o refugio o una vida mejor. Por lo tanto, esta es la principal crítica que podríamos hacer, ¿no? Esto es el paradigma de seguridad en el que estamos entrando ahora, que tiene muchos aspectos, pero este es uno de ellos. Y Frontex nos ayuda a visibilizarlo claramente. Entonces, ¿qué dice Zygmunt Bauman? Y así ya de verdad que ya acabo. Lo que dice él es que la securitización es un concepto poco conocido, eso es cierto, es un concepto muy académico, que estamos intentando explicar y divulgar, y lo que hace es desviar, según Bauman, la atención de los verdaderos problemas que tienen los gobiernos a otros que no son realmente tan problemáticos, ¿no? que tendrían una solución más fácil. Y eso es lo que está pasando realmente con las personas que emigran y buscan refugio. Claro, esto supondría plantearnos muchas cosas a nivel internacional, ¿no? Intervenciones armadas que se están haciendo en el mundo, el clima. Ahora nos vamos a encontrar con una gran crisis de personas que huyen por desastres climáticos. Nos tendríamos que plantear todo el sistema para frenar que estas personas tengan que huir de su casa, ¿no? Y eso a los gobiernos y a los estados, como bien sabemos, cuesta mucho planteárselo. Y con esto ya acabaría, no sé si luego habrá turno de preguntas, espero no haberme enrollado mucho, cualquier cosa, después si queréis lo comentamos. Gracias.
Sí, Ainhoa, gracias. Justo me olvidé decirlo al principio, que quien tenga alguna dudilla, quiera hacer alguna pregunta, alguna aportación, que lo puede ir poniendo en el chat, ¿vale? Y luego al final, si les parece, pues las vamos, al final o ahora, no sé cómo prefieren, las podemos ir resolviendo, ¿vale? Al final, vale, genial. Pues muchas gracias, Ainhoa, por el recorrido que nos has hecho. Que bueno, nos ha situado muy bien en, en esta realidad de las personas migrantes, ¿no? A vosotros. La historia. Y bueno, Almudena, te toca. Hola. Hola. ¿Me escucháis? A ver, habla, que se te escucha bajito. Ya, es que es problema del micrófono del móvil. Ah, vale, ahora mejor. Pero se me oye algo. Sí, sí. Bueno, me lo pongo cerca y de paso intento leer aquí las notas que tengo. Vale. Como tengo ya poca memoria. Vale, Almudena, tú nos vas a hablar, bueno, ella es Almudena Izquierdo, y toque de Mujeres de Negro, Caravana Abriendo Fronteras, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Y tengo que chivatearme de una cosilla. Coldovi, te tengo que meter en esto. Yo le pregunté a Coldo, como sé que ellas son compañerillas, Almudena y Coldovi, de sus andanzas activistas, le pregunté que me dijera alguna cosilla sobre Almudena. Y claro, me dijo una cantidad de cosas, una declaración de amor tan bonita, que vamos, ni en 5 vidas voy a ser capaz yo de transmitir esto, Coldo. O sea, entonces, si te parece, leo un poquito la descripción que me dio Coldo de Almudena, además porque me parece preciosa y seguro que le va a gustar. Dice, desde su ternura y su permanencia, desde sus raíces, sostiene los aspectos más importantes de la vida y sostienen a los grupos, en los grupos, los procesos internos que nos hacen fuertes, hacia adentro y hacia afuera. Es una persona que pone el cuerpo, no solo la palabra, y que donde pone el cuerpo, pone toda su vida. Es humo, humilde, aquello que calienta la tierra, en la que nos enraizamos, pero nunca hace ningún gesto para destacar, siempre para cooperar. Que allá donde hay un proyecto libertario, anarquista, no violento, ahí está ella. Allá donde haya un espacio para luchar por la justicia social contra la frontera, ahí está ella. Donde hay un lugar donde se defiende desde el feminismo y la paz, ahí está ella. Así que bueno. Estas enamoradas son unas exageradas. Totalmente. El amor es Así que ciego. bueno, ella es Almudena y nos va a hablar sobre cómo es la relación de las mujeres migrantes con la frontera, tanto desde las fronteras visibles como las invisibles, ¿verdad? Y cuáles son los roles de las mujeres migrantes. Cuando quieras, Almudena. Vale. Bueno, voy a hacerlo, espero que breve, para que luego podamos comentar más que nada, ¿no? Entonces, bueno, comentaros que uno de los principios de Mujeres de Negro contra la guerra es la construcción de las redes de mujeres, de las redes de sororidad, de las mujeres por encima de cualquier frontera, ya sean étnicas, ya sean las físicas, como hemos estado hablando, ya sean las religiones, ya sean los nacionalismos, o cualquier otra barrera que nos pueden marcar los estados, ¿no? Y así lo demostraron durante la guerra de la ex Yugoslavia, pues se creó una red de mujeres dentro de los Balcanes, pero que luego se extendió por todo el mundo y en la que trabajamos muchos aspectos, ¿no? Sobre todo la relación de las mujeres con la guerra, el feminismo, con el antimilitarismo, esa mezcla curiosa, ¿no? Y bueno, como ya, bueno, creo que esto va a salir a lo largo, yo creo que de todas las conversaciones, ¿no? Cuando hablamos de fronteras, que lo primero que nos viene a la cabeza, pues que es algo físico y muy como rígido, ¿no? Es eso, es un muro, es una alambrada ahí llena de concertinas, pero que, o por ejemplo, ¿no? A mí me viene muchas veces la visión también de frontera, ¿no? Quizá de las películas que todos hemos visto 1000 veces, ¿no? De como un sitio muy estrecho y fuertemente militarizado, lleno de policías y tal, ¿no? O sea, como un paso ahí difícil de pasar, ¿no? Pero que esas son las
fronteras que nos hemos marcado, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero últimamente, sobre todo, ¿no? Son como los límites de los países, y sobre todo de Europa, ¿no? Tienen esa forma de cuchillo, ¿no? O sea, como cuando, o sea, si una frontera tiene esa forma tan violenta, como nos ha pasado, ¿no? Con todas las alambradas, las concertinas en Marruecos, bueno, en nuestro territorio, ¿no? En África, y dices, es porque es para crear esa sensación de que del otro lado está el enemigo, del otro lado hay un enemigo tan grande que hay que intentar que no se acerque a nosotros de cualquier manera, ¿no? Entonces ya nos crea una visión como muy violenta, ¿no? De lo que puede ser una frontera, ¿no? Porque, bueno, creo que Ainhoa lo contaba antes, ¿no? Que a lo mejor antes no existían existía la frontera, pero era una cosa como más burocrática o lo que sea, pero no existía, ¿no? Como esa mole física ahí que tenemos ahora, ¿no? Y que ya nos hace concebir al otro, al que viene desde el otro lado, como enemigo, ¿no? Como lo que hace es ir construyendo en nuestras mentes la amenaza, una amenaza que la amenaza está, bueno, en personas que viven por necesidad, ¿no? Esto es tremendo, o sea, esto es una configuración del mundo bastante tremenda, ¿no? Y entonces, nosotras, una de las cosas que nos planteamos como mujeres, que lo primero que hay que hacer es deconstruir esa imagen de las otras y de los otros como enemigos. Y aquí hago publicidad de nuestro grupito de Mumajo y de la buena labor que hace nuestra compañera María José Sanz, que lleva muchos años trabajando en Educación para la Paz. Pues nosotras tenemos un taller muy participativo en el que intentamos trabajar este tipo de cosas, ¿no? De cómo, o sea, de plantearnos y de reflexionar cómo se puede construir esta imagen del enemigo. Y os digo que hago publicidad porque si estáis interesadas en hacerlo en cualquier sitio, pues os lo ofrecemos. Bueno, pues es un poco simplemente el guión de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y a mí me parece que es muy, muy educativo, ¿no? O sea, muy, no sé, que además es eso, es para construir entre todas también, ¿no? Y luego, pues nada, lo mismo que comentaba Ainhoa con las fronteras tecnológicas, ¿no? También somos todas conscientes de que hay otras fronteras no visibles y que son sutiles y por lo mismo, pues mucho más difíciles de sortear, ¿no? Y en esto pensamos que las mujeres tienen, sobre todo las mujeres en las rutas migratorias, lo conocen bien porque pueden ser las que más lo sufran, ¿no? Y lo peor no es solamente que lo sufran durante la ruta, ¿no? Durante los desplazamientos migratorios, sino que cuando llegan a su destino, a lo mejor no es el destino que querían o es el destino forzado que tienen, ¿no? Pero eso lo podemos ver aquí en nuestro país, ¿no? Como cuando llegan aquí, resulta que también se sienten cercadas, se sienten acorraladas por los estereotipos y por la discriminación, ¿no? Y esa es otra de las fronteras que en los grupos en los que estamos trabajando, ¿no? Intentamos pues que esa parte, esa visión no se nos olvide, ¿no? O sea, que no pensemos solo en las fronteras físicas, sino que también cuidemos las fronteras interiores, ¿no? Y bueno, pues es eso, es como aquí lo que tenemos que deconstruir es el muro que tenemos, muro con concertinas a veces, que tenemos en nuestras propias mentes. Lo mucho, ya incluso estoy hablando de personas concienciadas o bueno, que practican algún tipo de activismo, ¿no? Pero que tenemos unas actitudes que a veces hacen daño, ¿no? Que provocan un daño que a lo mejor somos conscientes que estamos haciéndolo, que puede ser invisible, pero que es muy real. Y bueno, por eso una de nuestras frases favoritas, que yo creo que ya todo el feminismo la reconoce como tal, es que las mujeres estamos en contra de esta frontera porque no nos interesa la seguridad de los estados, lo que nos interesa, de las naciones, no lo que nos interesa es la seguridad humana. O sea que nuestro bienestar es la seguridad humana, pero no la nuestra solo, sino la de todas las demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo también como Mujeres de Negro en el grupo es analizar las consecuencias de la guerra en el grupo nuestro de Madrid, pero también a nivel internacional, las consecuencias de la guerra sobre las mujeres. Y entonces nos hemos dado cuenta que todas estas consecuencias valen lo mismo para cualquier tipo de conflicto o incluso para cualquier crisis. O sea, lo analizamos con la anterior crisis económica y ahora con el coronavirus, con la pandemia, también hemos visto
cómo las consecuencias de eso, de los conflictos, de cierto tipo de conflictos que generan una violencia, aunque solo sea psicológica o social, no tiene por qué ser física, de qué manera afectan a las mujeres y se suelen cumplir los mismos patrones siempre, ¿no? Y eso se aplica también a las mujeres en los desplazamientos migratorios. Y bueno, pues no sé, van desde, si queréis luego os interesa, pues añadimos algo más, o lo mismo, también tenemos aquí pues algunos trabajitos hechos que son muy sencillos y que os podemos pasar en cualquier momento, ¿no? Que son desde las pérdidas sociales individuales, las fracturas familiares, la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas y los niños, la militarización de los entornos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la guerra, parece que, o sea, de los refugiados, como decíamos antes, ¿no? Que vienen de la guerra, pero también otro tipo de desplazadas, ¿no? De personas desplazadas, sufren la militarización, ya sea en los campos de refugiadas o en los mismos desplazamientos en las fronteras, ¿no? Tan militarizadas, ¿no? Y a veces, bueno, parece que solamente colectivos como los nuestros son los que hablan de estas cosas, pero yo creo que debería estar mucho más presente en los discursos políticos y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo que nos sucede es que nos pasa a casi todos los grupos feministas, que nos parece que hay una realidad ahí de las mujeres como víctimas, que es una realidad que hay que presentar, que hay que denunciar y que hay que visibilizar, pero también nos fastidia bastante que se quede en eso, ¿no? Y entonces por eso procuramos no hacer demasiado hincapié, o sea, señalarlo sí, pero no hacer mucho hincapié, pues para presentar más a las mujeres en su papel político, ¿no? En su protagonismo social. Y, y eso es pues el papel activo que tienen las mujeres, que nos hace recordar esa frase, ¿no? Es que esto lo hemos comentado, ¿no? Entre muchos grupos y feministas y tal, ¿no? Esa frase que coreamos siempre de mujer y refugiada doblemente maltratada, y que es una verdad, que es una realidad, pero como a veces pues el quedarnos ahí, o sea, no tenemos como una frase que, digamos, que vaya más allá de esta, ¿no? Y que deberíamos buscarla. Y entonces, bueno, pues nosotras lo que queremos es que se reconozca que las mujeres que emigran son las mujeres que sostienen sociedades. O sea, el papel de mantenedoras del tejido social que tienen las mujeres en los conflictos, en las crisis. Para mí, un conflicto, crisis, es también un desplazamiento forzoso, pues son las mujeres las sostenedoras de la sociedad. Y ahora, bueno, pues es que con la crisis del coronavirus es que se puede aplicar los mismos esquemas exactamente igual, ¿no? Pero también son las mujeres que modifican y enriquecen nuevas sociedades, que son las sociedades a las que llegan, ¿no? Son mujeres también que denuncian a sus opresores, las opresiones que han sufrido, pero también señalan a los opresores, que piden una justicia social y que denuncian también la vulneración de los derechos humanos. Son mujeres que acogen y que se organizan para el apoyo a otras mujeres, no solamente ya al entramado social o familiar más cercano, sino a otras mujeres también víctimas de violencias o víctimas de violencias políticas, de amenazas políticas, o mujeres que han quedado viudas o huérfanas o que son pobres o que se han quedado embarazadas, en fin, hay miles y miles de casos, ¿no? Y entonces para nosotras lo que nos gusta es eso, señalar esta resistencia, o por lo menos siempre nos gusta acabar así, ¿no? Como señalando la resistencia de las mujeres, ¿no? Sobre todo el mantenimiento del tejido social, pero no solamente en el cuidado, ¿no? Sino del tejido social activo, político, ¿no? Eso cuando les queda tiempo, porque también es cierto que no siempre lo tienen. Entonces, a mí me gustaban algunas iniciativas que había en campos de refugiadas, que lo que trataban era de crear un espacio para que las mujeres se juntaran y pudieran tener pues ese espacio en el que hablar también de cuestiones políticas, que era eso, ¿no? Cómo ir manteniendo el tejido social simplemente en lo cotidiano, ¿no? Que bastante político ya es eso, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que, como siempre, ¿no? Pues o son luego ignoradas o invisibilizadas o ninguneadas, ¿no?
Entonces, otra de las cosas que hacen las mujeres que migran, hay algunas mujeres que migran, digamos, de manera forzosa pero voluntaria, que a mí me impresiona mucho, que son las mujeres que, ay, es que me emociono siempre con esto, ¿no? Que son las mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Recuerdo, yo creo que las que habéis estado en caravana, recordaréis que hemos estado, esto lo hemos compartido con las mujeres de México, de Honduras, que vinieron el año pasado, se juntaron con la caravana italiana y se juntaron con otras mujeres de Túnez, de Argelia. Y entonces son unas mujeres con una fortaleza impresionante y que se dedican a eso, se dedican a migrar de país en país buscando a sus hijas o hijos desaparecidos y a enfrentarse a instituciones que son como el Goliat, ¿no? Comparadas con su pequeñez. Lo siento, pero me emociona toda esta historia siempre mucho. Bueno, entonces, pues es eso, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que apoyarlas, tenemos que rendirles homenaje y sobre todo tenemos que posibilitar que se realicen sus demandas y sus denuncias, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo hay dos iniciativas que os quiero contar, que una de ellas ha surgido con toda la historia esta, que yo creo que hay algunas preguntas ya en el chat sobre el coronavirus, la emergencia esta sanitaria que hemos tenido. Y entonces, bueno, pues no sé si lo conocéis, pero ha surgido una red que a mí me parece de lo más interesante. La podéis buscar, se llama Emergencia contra el Racismo. Lo ponéis así en Google, que ya sabéis que lo busca todo, yo lo encuentro seguro. Bueno, pues es una red que se ha creado, que además formada por bastantes colectivos racializados. No me gusta mucho esta palabra racializado, pero yo tengo mis dudas con ella, pero bueno, cuando la gente propia es la que la usa, pues yo la uso también, ¿no? Y colectivos vulnerables, pues como personas, aparte de personas migrantes, sobre todo personas de origen asiático, ¿no? Que han tenido así como una especial vulnerabilidad y acoso en esta crisis, colectivos de personas gitanas, de afrodescendientes, también colectivos de musulmanas, personas musulmanas, y también de prostitución y de personas LGTBI. Bueno, pues se han juntado de todos estos colectivos y han decidido hacer una página, un sitio web donde se están recogiendo no solamente las denuncias que están sufriendo los colectivos y no solamente las violencias que están sufriendo o acosos por parte de los militares y sobre todo de la policía, sino también por pues eso, agresiones que han sufrido por parte de personas en distintas situaciones y tal, ¿no? Como comentábamos antes, por gente de extrema derecha y tal, que esto está aumentando, y no solamente agresiones violentas físicas, sino agresiones también pues, de otro tipo, ¿no? En redes o cualquiera. Y entonces se están dedicando a recoger denuncias, o sea que si hay alguna denuncia que queráis poner de situaciones que hayáis visto, y bien, o sea, para plantearlas o bien para llevarlas luego, ver si pueden tener algún proceso, pueden incluirse en algún proceso judicial o algo, ¿no? Luego se están difundiendo cajas de resistencia de estos colectivos, sobre todo estos colectivos más vulnerables, pero que además son sobre todo hay colectivos autogestionados, ¿no? por los propios colectivos racializados. Y otra serie de recursos ya pues, abiertos que van desde institucionales a colectivos de estos de apoyo mutuo que se han creado en los barrios y tal. Entonces se está haciendo un gran mapa de recursos donde hay desde eso, bancos de alimentos, soluciones para acogida de personas que de repente se quedan sin vivienda, o otro tipo de recursos que pueden ser traducción, jurídico. Bueno, pues a mí me parece que es una iniciativa como muy, muy interesante y pues eso, si queréis luego os pongo ahí pero el enlace, pero vamos, con que pongáis emergencia contra el racismo lo encontráis.
Y luego, pues, otra de las iniciativas que han surgido son los grupos de acompañamiento, y como Mujeres de Negro también participamos en la red anterior y Caravana Abriendo Fronteras también. Y Mujeres de Negro también participamos en uno de estos grupos de acompañamiento que se llaman los GAM, y bueno, pues en uno que está aquí en Madrid en concreto, que es una cosa como más modesta, pero que también está intentando ayudar sobre todo a personas, a chicos subsaharianos, africanos, pues a iniciar, que han llegado aquí de muy diversas maneras y que están en situación de calle la mayoría, pues a ayudar a encontrar, pues eso, pues a iniciar todos los trámites administrativos, a ayudar a empadronarles, que es algo que podemos hacer, ¿no? Como personalmente, es algo que se puede hacer y que para ellos es muy importante, para cualquier persona que viene migrante, y que les resuelve un montón de cuestiones, y luego ayudarles en todos los procesos, desde los médicos, acompañarles a cualquier situación, pero sobre todo en la petición de asilo, ¿no? Porque muchas veces en la deniegan, están denegando muchas, porque o bien no están bien informadas, o los chavales no saben qué es lo que tienen que presentar. Y bueno, pues os dejo ahí como esas dos iniciativas, bueno, pues eso, para que en toda la parte de aportaciones así, para el futuro, a ver en qué podemos, ¿no?, colaborar y hacer este apoyo mutuo. Y nada, hay una frase que a mí me gusta mucho, que sacamos ahí a veces en también en nuestros talleres, y que dice: el patriarcado es fundamentalmente racista, ya que instituye la superioridad de un grupo humano sobre otro grupo. Y nosotras le añadimos: y al patriarcado se le vence con feminismo, y sobre todo con feminismo antifascista. Así que adelante, chicas. Muchas gracias. Gracias a ti, Almudena. Bueno, son las 8. A las 8:01 nos dijo Melinda que se conectaba. No sé si a lo mejor quieren ir haciendo alguna preguntilla hasta que pueda conectarse Melinda. ¿Les parece? Sí. Juan Carlos es el que se va a encargar de hacer las preguntas. Vale, bien, y así aprovechamos porque esto se va a emitir también por radio, y es importante que los comentarios también los hagamos llegar. A ver, por ahora hay 5 preguntas, 3 para Nuria, del Centre de la, y 1 para Almudena, de Mujeres de Negro. Respecto a Nuria, pues una pregunta sería: ¿qué ha ocurrido? La pregunta también de Nuria: ¿qué ha ocurrido con la migración hacia la Unión Europea durante la COVID-19 y el confinamiento? Vale, y la segunda y la tercera pregunta tienen que ver con la externalización de fronteras. Tanto Koldovi como Joana están interesadas en que Nuria aborde respecto a esto. Pues Koldovi comenta: el fenómeno migratorio es considerado por la Directiva de Defensa como amenaza. ¿Qué relación tiene esto con la externalización de la frontera? Para Ainhoa, disculpa. Imaginando que Nuria era yo, pero... De acuerdo. Y Joana, le gustaría también preguntarse también por la externalización del control migratorio en los países de salida. Y es la pregunta: ¿cuál es el papel del Frontex? Y si, como ha escuchado, ha habido acuerdos no formales con dichos países. Si quieres comenzar a lo mejor, Ainhoa, con estas preguntas. Vale, muchas gracias por las preguntas, que siempre ayudan a ampliar las cosas que no te da tiempo a decir. A ver si no me dejo ninguna. Respecto al COVID y las fronteras de la Unión Europea. La Unión Europea, como sabéis, ha cerrado fronteras. Bueno, se puede cuestionar la efectividad o no efectividad de esto, si lo que está claro que hay detrás de esto, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo en el confinamiento. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que cuando más robusto y fuerte es un sistema sanitario, menos problemas tendremos con estas nuevas enfermedades que irán surgiendo o que vienen, sobre todo, ya lo están diciendo muchos expertos, de la destrucción del medio ambiente.
y de cada vez hay más contacto entre animales salvajes y humanos, aunque todavía no se saben los orígenes, por lo cual el verdadero problema no es cerrar o no cerrar las fronteras, confinarnos o no confinarnos, es una medida que tenemos que tomar porque no hemos tenido las herramientas necesarias para estar preparados para esto y para prevenirlas, ¿no? Por tanto, ante esto, la verdadera solución no se está dando, que es hay que respetar más el medio ambiente, hay que impulsar medidas para que la industria extractivista retroceda en sus mecanismos y, por tanto, hay que hacer una crítica anticapitalista importante. Y en este sentido también hay que robustecer los servicios públicos, ¿no? Porque con una sanidad más fuerte hemos visto que otros países han sufrido bastante menos y no han tenido quizá la necesidad de un confinamiento tan fuerte. A mí me preocupa más de cara a esto el futuro que nos vamos a encontrar, ¿no? No solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo está diciendo de implementar un pasaporte sanitario. Esto que nos puede llevar, por un lado, a que se empiece a criminalizar a las personas que pasan ciertos tipos de enfermedades, que tú por haber pasado el coronavirus o no haberlo pasado, puedes estar más o menos, ¿no? Esto que decíamos de la amenaza, puede ser más o menos una amenaza, y de alguna manera esto no deja de volver a generar jerarquías entre las personas, ¿no? Cuando una persona no tiene la culpa de haber pasado una enfermedad, sino que las culpas están en situaciones mucho más estructurales de cómo está funcionando, aunque las pandemias han existido siempre, ¿no? Pero está claro que lo que hay que hacer es invertir en sanidad, invertir en investigación para poder frenar esto lo antes posible, ¿no? Esto es lo principal. Lo que peligra no es tanto la respuesta que se está dando ahora, que en un momento de crisis parece que todo nos entra, sino que permanecerá de todo esto, ¿no? Esto es lo que a mí realmente me preocupa. Por un lado esto, un pasaporte sanitario que genere nuevas jerarquías y criminalizaciones y nuevas personas que pueden ser consideradas como una amenaza. Y en el caso de discursos muy racistas, por ejemplo, ya hemos escuchado a personas que criminalizan a la población china, cuando no es un virus que hemos de considerar chino, ¿no? Es un virus que hemos de considerar que puede estar en cualquier lugar. Lo que pasa es que de alguna manera de allí ha surgido y de allí sabemos que ha pasado el primer caso. Y realmente, lo que comentaba, ¿no? Lo que tenemos que hacer es impulsar protección del medio ambiente para que estas cosas se frenen lo más posible, porque seguiremos sufriendo más pandemias. La otra cosa que puede quedarse, que ya está aquí y puede quedarse y puede reforzarse, es criminalizar aún más el movimiento de las personas, ¿no? Eso ya ocurre, ya nos está pasando ahora que se han relajado las medidas de confinamiento, no tanto, pero ya se veía, ¿no? A la persona que se movía como una amenaza, ya no solo entre territorios, sino que con el coronavirus hemos sido nosotros mismos una amenaza para los demás, ¿no? Se ha utilizado esta narrativa, no seamos una amenaza para los demás, cuando lo que sería bueno, desde una perspectiva de seguridad humana, desde una perspectiva de cuidado hacia el otro, la narrativa que se debería utilizar en todo el mundo debería ser la protección mutua, ¿no? La responsabilidad hacia los demás, la responsabilidad colectiva, el cuidado, no un discurso de amenaza, de que suponemos una amenaza y de que aquel venga aquí y el otro vaya allá supone una amenaza, sino que tengamos un cuidado de unas personas hacia otras, ¿no? Eso forma parte de este discurso muy patriarcalizado que todavía tenemos, ¿no? Que es mayoritario. Y que las curas, nos hemos dado cuenta que todas las tareas de cuidados han sido esenciales en esta crisis y nos hemos dado cuenta de lo precarias que son. Por tanto, algo que tendría que venir para quedarse después de esta crisis también es reforzar estos sistemas de cuidado, que mayoritariamente además los llevan las mujeres, y son las mujeres las que más se han expuesto a estos riesgos. Por tanto, a ver qué nos queda de toda esta crisis, tendremos que verlo, pero probablemente nos encontraremos nuevas restricciones o restricciones adaptadas al movimiento de las personas. Ya veremos de qué manera, cómo se cuajan y qué jerarquías se producen, pero probablemente vendrán nuevas formas de controlar el movimiento de las personas. Eso por un lado, eso a mí me preocupa terriblemente. Veremos la Unión Europea cómo reacciona ante esto y ante estas posibles criminalizaciones, ¿no? Las otras preguntas tenían más que ver con la externalización a terceros países. Esto es un hecho. La Unión Europea ya en los años 90 empezó de hecho el mismo Estado español empezó a firmar acuerdos con terceros países para el control de las migraciones. Lo peor es que muchos de estos acuerdos
iban de alguna manera ligados a acuerdos de cooperación. Es decir, que entre un acuerdo para cooperar, para yo dejarte cederte 10.000 millones de euros para que tú construyas hospitales, en fin, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de acuerdos de estos, algún tipo de medida para impulsar el desarrollo de alguna comunidad. Dentro de estos acuerdos muchas veces iban condiciones de control de la migración en estos países. Eso por un lado. Y estos acuerdos han ido en aumento. Por otro lado, fue el famoso acuerdo de Turquía, que fue muy polémico, que te damos tantos millones de euros para que tú nos gestiones a las personas que migran y que buscan refugio. Esto muchas veces se realizan, este tipo de acuerdos, con países que no han firmado los convenios de protección de las personas refugiadas. Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones van a estar ahí. Y después ocurren casos como el de Libia, que la propia Frontex y otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil de varios países de la Unión Europea, han hecho acuerdos de formación. Entre estos acuerdos de cooperación y todas estas cosas también muchas veces incluye la formación de los guardacostas o de la policía y de otros cuerpos de seguridad de terceros países de la Unión Europea, de países que son externos a la Unión Europea, para formarlos en cuestiones migratorias. Eso es lo que ha pasado con, por ejemplo, la Guardia Costera de Libia, que sabemos que se les ha formado. Hace poco salió un informe de que se había advertido de los peligros de formar a los guardacostas libios en frenar estas salidas de las personas que querían huir de Libia y que querían huir por la vía Libia a la Unión Europea. Y esto que ha producido un tapón terrible de personas que no han podido salir, en la que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad, y como hemos visto se ha producido muchísima vulnerabilidad, porque estas personas se han quedado estancadas en Libia, en un país en una situación posconflicto, porque no olvidemos que ha sido intervenido en el 2011 por la OTAN, en una situación de colapso generalizado, en el que se están produciendo mercados de personas, se están vendiendo a personas a las puertas de la Unión Europea. Y eso no ha evitado que la Unión Europea forme a los guardacostas libios para que impidan e intercepten la salida de personas migradas de este país. Y no solo eso, hemos encontrado cosas muy escandalosas, como que con dinero de cooperación al desarrollo del Estado español han financiado CIES en Libia que tienen denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de Amnistía Internacional en Libia. Algo escandaloso que se está pagando con nuestro dinero público, y todos sabemos que si los CIES ya reciben muchas denuncias en países de la Unión Europea, nos podemos imaginar las condiciones que pueden tener en Libia, ¿no? Que son sospechosos incluso de colaborar con este tráfico de personas. Es decir, terrible, ¿no? Y luego está otra cuestión, que es colaborar con terceros países, que esto es una operación específica de Frontex, que ya se aprobó hace unos años, que es, por ejemplo, establecer puntos de coordinación en terceros países para gestionar lo que ellos denominan grandes flujos migratorios. Esto de facto lo que produce es un tipo de intervencionismo, ¿no? Es decir, la Unión Europea impone en otros países, por ejemplo en Serbia, que no es un país de la Unión Europea, pero que está en la ruta de los Balcanes y es un país clave para la entrada de muchas personas, que como he dicho, sobre todo se está cerrando, pero todavía hay personas que intentan traspasarlo y hay personas que lo consiguen, a pesar de las dificultades. Entonces Frontex establece estos puntos de coordinación en otros países para, de alguna manera, imponer su modelo de política migratoria en otros países, ¿no? De alguna manera es intervencionismo puro y duro. Y de alguna manera también lo que obliga es a que muchos países utilicen parte de sus recursos económicos para implementar las políticas migratorias de la Unión Europea ante estas exigencias, ¿no? Que suelen ir ligadas a acuerdos de cooperación o que colaboran en estas operaciones de coordinación con Frontex. Luego creo que había una pregunta sobre los países de origen, no me acuerdo exactamente cuál era, de cómo los países de origen, sí que hay colaboraciones de la Unión Europea con los países de origen, cada vez son más comunes. No es lo que yo más he estudiado, así que no quiero decir más de lo que yo pueda saber, pero sí que es cierto que, bueno, son estos acuerdos que forman parte de estos acuerdos de cooperación, ¿no? De alguna manera la Unión Europea está presionando al resto del mundo para que tengan las mismas políticas migratorias que ellos
creen que deben de implementarse y que no van en la línea de proteger a las personas, sino que van en la línea de impedir que estas personas salgan. Lo cual es terrible, ¿no? Porque no sabemos si estas personas en estos países qué condiciones tienen, si están huyendo por persecución política, y bueno, luego está esa parte, ¿no? Que a nivel económico hay países que están invirtiendo parte de su presupuesto que quizás realmente les supone un problema económico para implementar las políticas que la Unión Europea considera que se deben implementar a nivel migratorio. Lo que hace también, de alguna manera, hace que se expanda una forma de tratar las migraciones en todo el mundo, que no está llegando a todo el mundo, pero se está expandiendo realmente de esta manera, de una forma incuestionable. Es decir, ya casi ningún país puede tratar las migraciones desde otro punto de vista. En la propia Unión Europea no se puede hacer esto porque Frontex tiene la capacidad, la Comisión Europea, por votación simple, es decir, todos los países de la Unión Europea pueden votar para decidir si Frontex debe intervenir en un país de la Unión Europea. Pongamos, por ejemplo, que algún país decide, ante una oleada de flujos migratorios, acoger a todas estas personas y aplicar políticas diferentes a las que se están aplicando ahora, en vez de interceptarlas, colocarlas en FIES o expulsarlas, la Unión Europea puede decir, bueno, ¿pero qué estás haciendo? No estamos de acuerdo con esto, se reúne la Comisión Europea, los Estados miembros votan mayoría simple que se debe intervenir en Frontex en este país y, por tanto, pues como veis, se cohesiona la política, ¿no? No hay espacio para cuestionar y para aplicar otras políticas. Espero que con eso haya contestado a las preguntas, que realmente son complicadas y requerirían de mucho tiempo para contestar. Gracias. Hay otras preguntas, Ainhoa. No sé si ya, Itaiza, vas a dar paso a Melinda o seguimos con las preguntas. Como quieran. Tenemos una llamada telefónica, parece, ¿no? Una pregunta telefónica. Vale, comento. Hay un comentario de Koldovi que parece una consigna, que es, ante la frontera burocrática, regularización ya. Y luego también, tanto Enrique como Salvia y Almudena comparten recursos web, ¿no? Enrique comenta que se puede denunciar situaciones de abuso en el portal Defender a quien defiende. Se puede buscar en internet defenderaquiendefiende.org. Y Salvia comenta también el portal Emergencia contra el Racismo. Se puede buscar en internet, tal cual, todo junto, Emergencia contra el Racismo. Y Almudena también comenta que se le quedó atrás otra iniciativa que se llama GAM, Grupo de Acompañamiento de Madrid, que no tiene web, pero que comenta que está adherida a Poder Migrante. Koldovi nos pasa la mención, no sé si es de Twitter, es @migrantepoder. ¿Vale? Y hay una pregunta también de David sobre el tratamiento al tema del Open Arms. Dice, es también para Ainhoa. Pregunta por la demonización, si puedes comentar algo sobre la demonización que desde muchos medios de comunicación, partidos políticos, incluidos los gubernamentales, se está haciendo o se ha hecho del papel de organizaciones como la Open Arms y otros barcos de rescate de migrantes en el Mediterráneo. Serían estas las preguntas. Sí, ya hemos analizado, ya desde hace tiempo estamos viendo lo que podríamos llamar criminalización de la solidaridad. O sea, se pretende acusar a personas que son solidarias y ejercen la solidaridad de criminales, ¿no? No hay mucho más que decir, eso lo hemos visto sobre todo con el gobierno de Salvini, que por suerte ha caído, que pretendía perseguir a todo aquel, lo vimos con Raquet, con aquella chica que también rescataba, además del Open Arms, también estaba rescatando muchísimos barcos de rescate. Primero, que estos barcos existan significa que la Unión Europea no está haciendo su trabajo, porque es que la sociedad civil está detectando que hay un hueco, ¿no? Cuando la sociedad civil nos organizamos para hacer algo, es que detectamos que falta, que hay una carencia, ¿no? Que no se está cubriendo por diversas razones, por diversos motivos.
Y en este caso es obvio que estamos viendo que están muriendo muchísimas personas en el Mediterráneo y no se está haciendo lo que se debe hacer. Por tanto, cuando encontramos una sociedad civil tan organizada, de una manera tan fuerte y tan apasionada, incluso ni se preocupa por las posibles sanciones que puede recibir, está clarísimo que detrás de esto hay una carencia enorme por parte de una institución tan poderosa, podríamos decir, como es la Unión Europea, como mínimo a nivel económico, que podría intervenir de forma mucho más contundente en este sentido, ¿no? Pero está claro que no está entre sus prioridades. Entonces sí, lo que nos estamos encontrando es una criminalización total de la solidaridad. Esto ya no es nuevo, nos lo hemos encontrado con los desahucios y nos lo seguiremos encontrando. La ley Mordaza va en esta línea, en criminalizar a aquel que se manifiesta, y al final manifestarse es un gesto de solidaridad también, ¿no?, hacia otras personas, y veremos si se deroga o no se deroga esta ley Mordaza, y veremos qué pasa con los gobiernos y con todo este movimiento social y civil que está habiendo a favor de la acogida. Es realmente preocupante, ¿no?, a nivel social, que nos hagan creer que la persona que es criminal es la que ayuda a los demás. Porque realmente, a nivel social, que alguien pueda llegar a creerse este discurso es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede llevar a implementar políticas todavía más restrictivas para después movilizarnos y luchar por la igualdad de derechos. Y por otro lado, puede sentar precedentes muy peligrosos, que ya ha pasado en muchos países, ¿no?, en este sentido. Por tanto, hay que hacer una contranarrativa muy fuerte y muy contundente, también desde una perspectiva antifascista, a todas estas criminalizaciones que se están produciendo. No sé si esta respuesta, yo creo que todo, no he dicho nada que no pensemos todas, yo creo. ¿Alguna pregunta más, Juan Carlos? ¿Seguimos? Sí, por favor. ¿Seguimos con Melinda? Sí, sí, sí. Vale. Hola, Melinda. Ponte el audio. ¿Ahora? Ahora. Bueno, ya está en un parque porque justo acaba de salir de trabajar y se unió. Sí. Bueno, te presento rapidito, Melinda, para que tengas tiempo de hablar. Bueno, yo cuando le pregunté cómo quieres que te presente, me dijo, preséntame como una persona random. Así que bueno, un poco porque ella está en todos los potajes, está metida, sí. Es una fenómeno, y para nosotras es un tesoro que tenemos aquí. Y vamos, nuestro referente, porque lleva el antirracismo en la piel. Entonces, bueno, Melinda, nos vas a hablar del racismo de las izquierdas en España, aterrizándolo un poco más en Canarias y sobre el imaginario del migrante. Vale, pues espero que no tengan muchas expectativas, porque yo vengo aquí a soltar el rollo, pero sobre todo si luego tienen preguntas, eso va a ser más interesante, ¿vale? Bueno, un poco como le comentaba a Itaiza, a ver, quise un poco tocar estos temas, ¿no?, porque a propósito de este tema de lo último que hemos estado viviendo más recientemente con el tema del COVID y todo, ¿no?, pero en este caso en Canarias también con la llegada de las últimas pateras y demás, bueno, y además con la campaña estatal Regularización Ya, que si no la han conocido, pues hay que chequearla. Bueno, pues me surgió la inquietud, ¿no?, de cómo normalmente hablo a nivel partido, pero también a nivel social, ¿no? Cómo desde las izquierdas se aborda el tema del racismo, ¿no? Se aborda siempre desde una perspectiva muy moral, ¿no?, que sería como son seres humanos, ¿no?, esa perspectiva moral, pero no se trasciende, o siento que muchas veces no se trasciende, en que el racismo actual o las situaciones actuales que vivimos son herencia, ¿no? Son una herencia de un pasado colonialista que se mantiene en el presente, que parece que cuando hablamos del colonialismo es algo que pasó hace 400 años, pero es algo que se mantiene, ¿no?, con el imperialismo y todo eso que todas saben, ¿no? Entonces como que a veces no se trasciende y no se llega a esa circunstancia. Esperen que me lío. Entonces, se solapa esa deuda histórica, ¿no?, que tiene, por ejemplo, en este caso, el norte con el sur, esa deuda histórica en el sentido de todos esos procesos coloniales, siguen quedando vestigios,
y siguen siendo presentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de las deudas que tienen muchos países de África con países de Europa, ¿no? Deuda de dinero hasta el día de hoy, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Y trasladándolo al presente, no sé, es decir, como que hay una dificultad, ¿no?, en comprender que los derechos de las personas migrantes, o racializadas, pero en este caso de las personas migrantes, son derechos que no son solo para las personas migrantes, ¿no? Son derechos que son para todas, ¿no? Como todos los derechos, como bien sabemos. Entonces, esto lo enlazo con esa idea del buen migrante, ¿no? Ese mito del buen migrante que se genera y se promueve desde la buena intención, creo yo, y que según qué casos puede ser una estrategia necesaria, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se intenta desmontar el racismo, se utilizan argumentos con datos, ¿no? Del tipo, la población migrante aporta tanta riqueza a este país. La población migrante es la que menos satura el sistema sanitario, por ejemplo, ¿no? Datos que son reales. La población migrante es la que menos delitos comete, ¿no? Todo ese tipo de datos que son reales y que, según qué momentos, creo que puede ser estratégicamente necesario, pero que crea una imagen del migrante como un ser celestial, por un lado, y por otro como un ser pasivo, ¿no? También cuando se comenta, vienen de sus países que están en guerra, tal, no sé qué, sí y no. Quiero decir, hay un activista que se llama Sani Ladan, que es camerunés, que hace un activismo bastante guay aquí en el Estado español, bueno, en Europa en general, pero ahora está en el Estado español, que él comenta que él no vino porque estuviera viviendo la guerra, sino que vino porque estaba viviendo la miseria de haberse formado en su país, creo que es, no sé, algo de relaciones internacionales, algo de eso estudió, y él contaba que su circunstancia era, he sacado una carrera, no puedo trabajar en mi país porque mi país está completamente destruido a nivel de tejido laboral, y tengo que progresar, quiero progresar, ¿no? Y la única opción que le quedaba a él, y que él lo cuenta en sus charlas y demás, era viajar como viajó, que era viajar desde Camerún hasta Marruecos, y en Marruecos intentar esperar a poder pasar la frontera, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo destaco? ¿No? Porque parece que si entonces eres un migrante que no viene por guerra, o si a lo mejor eres un migrante que no encajas en el ideal de migrante bueno, respetuoso, que siempre dice buenos días a todo el mundo, parece que se te puede criminalizar en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque luego cuando hay casos, por ejemplo, me refiero a nivel social, de X persona hizo X delito, ¿no? Ah, que lo manden a su país, no sé qué, esa gente no la queremos, tal, no sé cuánto, ¿no? Entonces es interesante a lo mejor replantear que donde los territorios donde vivimos, el Estado español, no es solo para la gente blanca y no solo para la gente que ha nacido aquí y es blanca, ¿no? Sino que a lo mejor es interesante desmitificar esas cuestiones, ¿no? Y obviamente sí, creo que también es interesante si visibilizar, porque en X países hay X conflictos bélicos, que los hay, pero también no solo son conflictos bélicos, sino que el país en sí está destruido y está corrupto gracias a la colaboración de los gobiernos de Europa, visibilizar ese hecho, visibilizar que los países no están así porque sí, ¿no? Y luego todo esto, y luego una cosa que me parecía interesante, y se ha visto, ¿no?, con el tema de cómo se ha afrontado la crisis sanitaria. Por ejemplo, el presidente Sánchez decía hace una semana que le parecía que la campaña regularización ya, que él consideraba que había otras cosas prioritarias, ¿no? Y bueno, también con las medidas, pues hay un montón de gente que se queda fuera por no tener papeles y por no poder acceder a regularizar sus papeles, ¿no? Entonces, todos esos discursos llegan a la gente, pero es que además luego tenemos discursos todavía más virulentos, si se puede decir la palabra, como son los de Vox y demás, pero que no son discursos nuevos, ni son cosas que ellos hayan inventado, sino que simplemente lo dicen de forma más explícita, ¿no? De forma más grave, de forma más violenta, ¿no? Pero que permean en la gente porque todas esas ideas racistas ya están, todas esas ideas de que los migrantes nos roban algo, ¿no? Y me resulta curioso que en vez de visibilizar cuáles son los problemas, ¿no? Uy. Perdón, que a alguien se le activó el micro. En vez de visibilizar cuáles son las circunstancias que hacen que las personas estemos como estemos,
Por ejemplo, el otro día llegaba un grupo, sí, la noticia que salió en la provincia del grupo de migrantes que estaba siendo atendido en una nave industrial abandonada, ¿no? Y bueno, la gente, eso aquí en Canarias, la gente ese tipo de comentarios, ¿no? De a ellos les van a dar un hotel, a ellos les van a dar no sé cuánto, y a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, ¿no? Y en ese abordaje que yo veo, en vez de señalar y visibilizar que hay una cuestión de clase detrás, en vez de visibilizar eso, pues se pone como, ¡ay, pero es que esta pobre gente viene de no sé dónde y tal y cual, ¿no? Y como que se sigue aumentando esa bola de que esa pobre gente, y seguimos incrementando esa idea de que las personas migrantes que vienen son pobrecitos, son seres sin deseos, sin agencia, y son seres que están como a la merced, ¿no? De las entidades, de las asociaciones, de la gente, ¿no? También el típico comentario, pues llévatelos a tu casa, ¿no? Nuevamente, esa idea de que esas personas no tienen ningún tipo de deseo ni de nada, ¿no? Y que no me quiero enrollar, porque prefiero las preguntas. Y frente a eso creo que la propuesta debe ser humanizar, ¿no? Y suena un poco básico, pero es que las personas migrantes y las personas racializadas en general partimos de una base de deshumanización, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que puede ser interesante visibilizar y comprender la realidad de una forma más profunda, ¿no? Y trabajar esa incomodidad que nos va a generar, ¿no? Y el propio racismo individual que podamos tener, para realmente llegar a un núcleo que nos permita cimentar sobre algo que no es inestable, porque si cimentamos sobre la base de cuando todas estamos bien, tú sí eres bienvenido, cuando todas estemos un poco peor o un poco mal, tú no vas a ser bienvenido, ¿no? O cuando tú no encajes en lo que a mí me parece que debe ser una persona migrante, cuando tú seas a lo mejor cualquier cosa que a mí no me guste, entonces no te quiero aquí, entonces te quiero fuera, ¿no? El tema de, ¿para qué vamos a pagarle una cárcel aquí si lo podemos mandar a su país, ¿no? Todas estas ideas. Y me enrollo mucho y nada, que me enrollo lo máximo, estoy saturada del trabajo, así que prefiero que si me hacen preguntas o si comentamos, yo creo que es más divertido todavía. Y Taisa, rescue me. Qué bueno, ay, que tenía que poner el audio. Qué buena, Melinda, muchas gracias. ¿Hay alguna preguntilla para Melinda que la quiera hacer a viva voz, o no sé si Juan Carlos la quiere trasladar? Bueno, se han comentado varias cosillas. Pero para Melinda específicamente no. Por ejemplo, Teo comenta, las manifestaciones violentas siempre se presentan de un solo lado. No se habla de la violencia estructural. No se habla de descolonización mental en nuestra sociedad actual. La mercantilización de las relaciones y de los seres humanos. Los flujos migratorios como denuncia del desorden ético y desigualdad en el mundo. Y luego también se han comentado varios materiales, ¿no? Por ejemplo, una propuesta didáctica para trabajar ciertos audiovisuales que se llama Escuchar a las personas migrantes, que ha elaborado un compañero de ADNV, Antonio Iscuru, y que supongo que se dejará este mensaje, el enlace con el material del vídeo, ¿vale? Y también un portal web, regularizacionyá.com, regularizacionyá.com. Otra pregunta, esta es para Ainhoa, de Teo, ¿qué ha pasado con las propuestas de regularización? Si las políticas son comunes, ¿qué ha pasado con Portugal e Italia? Entiendo que empieza Melinda a comentar alguna cosa. ¿O respondo yo? Que yo he hablado mucho ya, Melinda. Dale. No he oído, pero he hablado mucho ya, ¿eh? Vale, pues sí, respondo rápido del tema de regularizaciones. Las políticas comunes de la Unión Europea no son siempre comunes, de hecho la mayoría no lo son.
en la mayoría dependen de cada Estado miembro, hay algunas que son comunes. Para eso está el Parlamento Europeo, para debatirlas, y podríamos cuestionar la utilidad del Parlamento Europeo, ¿no? Pero aparte de eso, sí, el caso de Portugal es ejemplar y por eso no se habla probablemente, porque ha entendido, y que es lo que deberíamos entender todos, que puede ser una manera un poco egoísta de entenderlo, pero no es tampoco tan egoísta, sino que es totalmente lógica. La seguridad o es para todas o no es para nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que el coronavirus o nos curamos todas, incluidas las personas migrantes, refugiadas, las personas sin techo, o nos curamos todos o la pandemia va a seguir ahí. O sea, al final es una cuestión de lógica. Y decía, puede parecer egoísta, ¿no? Porque vaya, es que si quiero estar yo seguro, tienen que estar los demás seguros. Porque al final no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de cura colectiva, de cuidado colectivo, de escuchad, o estamos todas sanas o tenemos todas acceso a la sanidad. Al final es un poco lo que hay detrás de la seguridad humana, ¿no? De este paradigma. O tenemos todas acceso a la sanidad, o tenemos todas acceso al trabajo, o tenemos todas acceso a los derechos básicos y recursos básicos, o la inseguridad se expande, obviamente, porque una persona que no tiene acceso a ciertos recursos, pues tiene más riesgo de incurrir en algún tipo de crimen, ¿no? Entonces se expande la inseguridad. Por tanto, la forma de construir seguridad es haciéndolo para todas. Que eso lo ha entendido Portugal y ha dicho, tengo que regularizar a las personas migrantes porque obviamente o tienen acceso a la sanidad y pueden curarse y no ser agentes activos de contagio de coronavirus, o no avanzaremos, ¿no? Como sociedad. Y eso tiene toda la lógica del mundo, y puede que detrás haya una perspectiva política más egoísta de proteger a la propia población, pero yo creo que la narrativa que esperemos implementar con eso es o seguridad para todas o seguridad para nadie, y eso es así, y es clarísimo. Y como no haya algún tipo de intervención en todos los campos de refugiados que están en las puertas de Europa, en este sentido, la pandemia se agravará, y no solo hay que hacerlo desde una perspectiva egoísta, obviamente por estas personas, ¿no? Porque hay que protegerlas y hay que hacer, de alguna manera, ayudar porque no tienen los recursos necesarios, porque están porque están en campos de refugiados, obviamente, sino que hay que hacerlo también por nuestra propia protección y por nuestra propia seguridad. O sea, vuelvo a lo mismo, seguridad para todas o seguridad para nadie. Hay dos cuestiones para Melinda, una de Coldovi, y sería pedirle propuestas para poder acabar con nuestro racismo en las organizaciones. Dice Coldovi, esas fronteras mentales. Y también de Joana, le pide si pudiera pasarle material para profundizar en los mitos del buen migrante y mal migrante, y también cómo deconstruirla. Un segundito que estoy leyendo. Ah, vale. Sí, vale, que estaba leyendo lo que ponían para decirlo bien. Hay un libro muy interesante, pero que no me he leído, pero que lo recomiendo, que ahora lo escribo si quieren, lo voy a escribir, se llama El Negro Excepcional, que es justamente en la línea de lo que abierto, ¿no? Sí, en la línea de lo que comentaba, ¿no? Esa idea de cuál es el tipo de persona negra que se visibiliza y que estamos, ¿no? Luego hay otro libro muy interesante que se llama, eso sí, Coldovi, El Negro Excepcional. Y luego hay otro libro interesante, creo que están en español los dos, que se llama ¿Por qué ya no hablo de racismo con personas blancas? Y es un poco, yo creo que justamente va a venir muy bien para esas fronteras mentales, porque aborda esa incomodidad a la hora de hablar racismo y a la hora de reconocer la propia incomodidad que les genera la situación y cómo se puede trabajar y cómo se puede abordar el hablar de racismo con personas blancas, ¿no? En ese sentido. Leyendo, como ya dije antes, a Sani Ladan, activista camerunesa, hace un trabajo muy, muy interesante y muy justamente en esta línea, ¿no? De visibilizar otras posibilidades y otras a la hora de abordar esta temática. Y creo que había otra pregunta que la voy a leer. A ver. Sí, también si me dejan los correos mejor, porque a mí se me olvidan, pero sí. Y lo del racismo clásico. Sí, es súper interesante
a veces reflexiono, ¿no? Qué trabajo se está haciendo realmente para solucionar el problema, ¿no? En Barcelona, en Madrid en su momento, con Manuela Carmena, ¿no? Cómo se abordó el tema, por ejemplo, de los manteros, ¿no? Del sindicato de manteros. Y bueno, y cómo se está viendo ahora, qué tiempo se le está dedicando, lo que decía la compañera Ainhoa, ¿no? A resolver la situación y a intentar curarnos todas, ¿no? Pues no, hay personas que, bueno, no merecen curarse o no merecen acceder a posibilidades que le permitan curarse o resguardarse, ¿no? Como es el caso de la regularización ya, como es el caso de la criminalización, ¿no? De las redes migrantes, en este caso en Barcelona, llegando a multarlas porque estaban haciendo una red de recogida de alimentos y reparto para todas las personas migrantes en situación de administrativa irregular que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda más que la comunitaria, pues cómo eso se criminaliza, ¿no? Pero sin embargo es curioso porque si esos bancos de alimentos no comunitarios los gestionan otras entidades que sí son afines y que perpetúan esa idea, ¿no? Esas sí son permitidas, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? Cómo se legitiman según quién dé la ayuda, ¿no? Y según qué filosofía haya detrás de esa ayuda, ¿no? Si la filosofía que va detrás es, te mereces esto porque eres una persona y te mereces esto y te mereces más, o si te mereces esto porque, oh, pobrecito, somos buenos samaritanos, etcétera, ¿no? Que me enrollo. Pero que si me dejan los correos o si se los mando al correo, si a lo mejor hay alguien que tenga todos los correos sistematizados, les puedo mandar la información y recursos interesantes. Y Taisa, rescátame. Está apuntando todo lo que dices, chica. Que, vale. Te están enviando los correillos por ahí. Perfecto. Yo no sé cómo vamos de tiempo, si vamos cerrando ya o cabe alguna preguntita más. Y Taisa, también una persona propone una película, se llama Call is Suspect. Es una película que está de pago todavía y nada, parece que significa paquete sospechoso. Sí. Y se puede encontrar en Vimeo. Vale. Espera, un minuto, que se me fue. Este domingo, mi gente, que se me va, yo vengo a hacer publicidad y se me olvida. Este domingo 14 a las 11 de la mañana, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Tenerife se va a hacer, lo que pasa es que prefieren esperar a que se les acepte el permiso para hacer publicidad, pero bueno, el resto hemos decidido lanzarnos a la piscina. Este domingo 14 a las 11 de la mañana en el Parque de San Telmo, alrededor de la cúpula, se va a realizar la convocatoria. Las vidas negras importan, básicamente, ¿no? Nos sumamos un poco a la plataforma estatal, que es la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en el Estado español, y nos sumamos desde Canarias, ¿vale? También en Gran Canaria vamos a estar en colaboración con la Federación de Asociaciones Africanas, entonces eso, las esperamos ahí para reunirnos, compartir, visibilizar, y bueno, las medidas de seguridad que ya si les llega la difusión lo verán, mascarillita, todo correcto, porque no queremos coronavirus, ni otras cosas. Así que eso, vale, domingo 14 a las 11. Ya está difundiéndose por ahí el cartel, ahora se los paso al grupo. Y eso, y súmense con la pancarta de no vender seguridad y van contra la humanidad, y del Frontex, ¿vale? Que también es importante visibilizar esas cuestiones, sobre todo aquí en Canarias, como ya saben. Estupendo. También Almudena quizás nos pueda comentar la próxima caravana de Abriendo Fronteras. Almudena, ¿oye? Sí, es que quería comentar que con esto de, bueno, pues de la pandemia, no vamos a poder hacer la ruta que teníamos pensado hacer en caravana, la ruta de los Balcanes, o por lo menos una parte de ella, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto es que vamos a quedar en distintos puertos
Uy, hay mucho ruido por ahí, ¿no? No sé. Bueno, sí se me oye, ¿no? Vamos a quedar aquí en la península, vamos a quedar seguramente en el puerto de Bilbao y en el puerto de Sagunto, en Valencia, y no sé si en algún puerto del sur, un poco para denunciar que son los puertos también en los que se transportan las armas que se envían desde aquí a Arabia Saudí para la guerra de Yemen, y también porque son o puertos de acogida de las personas que vienen a través del Mediterráneo, o puerto de salida como el de Santurce también para gente que va hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido. Y recordemos que en el puerto de Bilbao pues levantaron un muro, no que sea un gran muro, la muralla china, pero levantaron un muro precisamente para que la gente no pudiera colarse en los ferries y en los transportes marítimos hacia el Reino Unido. Bueno, entonces se van a hacer esto, pero lo vamos a hacer en unión con Italia, con Francia, esperemos que con Grecia. Queríamos saber si se nos une Portugal, con esta idea que tenemos de hacer una petición europea de regularización ya en todos los países. Y también lo que vamos a hacer es eso, es tener unos debates, va a ser, bueno, pues nos concentramos ahí una serie de personas y tal, y intentamos tener en streaming conferencias, pero lo que queremos sobre todo son reunir demandas que podamos mandar a los gobiernos locales de cada nación y tal, y luego a las instituciones europeas. Así que, bueno, en Canarias también podéis hacer algo así, ¿no? ¿O lo habéis pensado? Ya hablaremos, ya hablaremos. Vale, gracias, Almudena. ¿Qué fecha es? ¿Ha concretado fechas ya? Sí, creo que es finales de agosto, como ese fin de semana que une agosto con septiembre. Vale. Porque se suponía que ya en esa fecha nos íbamos a poder mover, nos vamos a poder reunir, aunque sean 100 o 200 personas, o no sé, las que hagan falta. No van a dejar hacer actividades y pues eso, al aire libre, por lo menos. En fin, que esperamos que esté un poco la situación un poquito más para hacer más factible, para hacer cosas. Vale. Pues de momento en la agenda este domingo concentración y en agosto concentración también en Puerto. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer.